Entonces, sin pisar la predicación anterior, pero buscando aprovechar y disfrutar una vez más este pasaje, vamos a darle otra mirada y les animo a tener en mente cada vez más cosas de este cuadro, a tener cada vez más presentes las cosas que pasan. Si nosotros fuéramos parte de la iglesia primitiva, a la hora de leer Juan 21, tendríamos en cuenta que cosas que hoy no tenemos. Entonces, en esas diferencias entre el público original y nosotros, tenemos que compensar esas diferencias. Entonces, por esa razón, muchas veces una sola mirada nos queda como hermosa, pero no logramos ver todo. Entonces, vamos a darle una mirada más a Juan 21, por lo menos una más, quizás dos más y quizás tres más, no sabemos, pero hoy vamos a darle una mirada más, la segunda, teniendo en cuenta la de la semana pasada. Ahora en Juan 21, nosotros tenemos que tener en cuenta que es la tercera vez que Jesús se aparece a sus discípulos. La primera fue el domingo de Pascua, luego 8 días más tarde y acá es la tercera. Voy a leer del 1 al 14 y luego lo voy a dividir. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces le echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡el Señor! Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo, traigan alguno de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153 en total, y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Y este pasaje tan cortito tiene un montón de cosas y ahora lo vamos a dividir. Vamos a leer de nuevo del 1 al 3. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro, nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. En principio, muchas veces este pasaje se entiende mal y se piensa que Pedro había vuelto a la vida anterior de pescador y en vez de ir a Jerusalén fue a Galilea. Pero si nosotros miramos atentamente, si bien algunos de los relatos del evangelista dicen a Jerusalén, Lucas y Juan, Marco y Mateo, le dicen que tienen que ir a Galilea. Pedro no está haciendo nada malo, simplemente está cumpliendo las instrucciones de su Señor. Ahí en Mateo 28:7, Marcos 16:7 dicen que los ángeles les dijeron a los primeros, vayan a Galilea, que su maestro va a estar allá. Y Pedro va a Galilea, este mar está en Galilea y va hacia allá. 7 de ellos van a Galilea, o sea que los que no están haciendo lo que tienen que hacer, pero 7 de ellos van, que están nombrados acá. Y Juan nos está dejando un guiño, entre varios que nos deja. Si nosotros miramos el Evangelio de Jesús según Juan, vemos que Pedro tiene cierta importancia. Si bien el que es más directo con respecto a él es Marcos, Juan nos va tirando guiños de la personalidad de Pedro. Me voy a pescar, dijo Pedro. ¿Y qué dijeron los otros? Vamos. Es el líder natural del grupo. Dios ya lo había establecido con cierto liderazgo a Pedro, pero ya Juan nos permite ver ese liderazgo natural. Dios estuvo trabajando toda la vida de Pedro para formar lo que él tenía que ser.
Todavía está muy en bruto, lo sabemos muy bien. Pero Dios le dio condiciones naturales a Pedro. Y dice, vamos, y el resto va. Tiene otras condiciones naturales que las recordamos siempre y las vamos a ver también en estos pasajes. Pero vemos que Juan nos está diciendo que Pedro es un líder natural. Y fíjense que siempre hace la punta. Para bien y para mal, en las buenas y en las malas, con buenas ideas y malas ideas. Generalmente con buenas intenciones. Y lo que hay que hacer, lo que Dios va a hacer, lo que Jesús va a hacer, es pulir este liderazgo. Porque es medio arrebatado, es medio impulsivo. Es bueno, o sea, tiene buenas intenciones, pero a veces, generalmente las buenas intenciones no son lo suficiente. Entonces hay que seguir puliendo. Fíjense el versículo 4. Dice, cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No respondieron ellos. ¿No están sintiendo algo acá? Trabajaron toda la noche en el mejor momento y en equipo, de la mejor manera, y todo había sido en vano. No habían pescado en nada a pesar de haberlo hecho bien. ¿No les suena a un déjà vu esto? Vamos a seguir. Dice el 6. Y él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Quizá este desconocido miraba desde la orilla en este mar que era bajito en esa parte. Quizá vio algún grupo de peces. Estaba recién amaneciendo. Quizá vio algo. Pero dice la Biblia que entonces le echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Les aseguro que la iglesia primitiva cuando leyó este pasaje se fue a otro pasaje. Hay un déjà vu muy grande acá. Es muy parecido. Al contemporáneo de Juan, esto le hizo, esto ya lo vi. Este cuadro, esta película ya la vi. Esta escena ya la vi. Esa escena está en Lucas 5, 1 al 11, la pesca milagrosa. Ellos hicieron todo lo que tenían que hacer. En el mejor momento, a la noche, en equipo, trabajaron. ¿Y cuánto pescaron? Nada. Y aparece alguien que no está pescando y le da las instrucciones de tirar la red de nuevo. Pero ya es de día. Y el que da la instrucción no es pescador. Pero en las dos escenas hacen caso y pasa algo. Y vemos en el versículo que sigue que Juan reconoce a Jesús. Aparentemente por estas similitudes entre este encuentro y el anterior. El anterior fue el principio de la vida espiritual de ellos. Y este ya está siendo en el punto casi cúlmine de empezar a madurar la fe como una catarata a través de recibir el Espíritu Santo en pocos días. Ya está, esto vuelve a pasar lo mismo. Lo que quiero decir es que Jesús les quiere repetir una lección. Nosotros muchas veces necesitamos vivir, escuchar y entender 2 o 3 o muchas veces lo mismo. ¿Por qué? Porque no somos tan maduros, no somos tan espirituales. Entonces hay materias que recursamos o hay instrucciones que el Señor quiere dejarnos muy claras. Y este es un pasaje, esta es mejor dicho una experiencia, una gran experiencia que a ellos les quiere remarcar algo. No te olvides de esto. Ya vamos a hablar de qué no se tienen que olvidar. Dice el 7 que cuando pasó todo esto, que no podían sacar la red por la gran cantidad de peces, dice, entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Ya lo había visto, ya había escuchado su voz. Pero ¿cuándo le reconoció? Cuando vio su obrar. Ya lo había visto, lo escucharon, pero no lo reconocían. Dice, es el Señor. Y oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pedro cree el testimonio de Juan y nada hacia Jesús. Todos lo habían visto, todos lo habían escuchado. Pero está en una situación ya, Juan está haciendo su mente de haber ido a full ahí a mí, decir, esto ya lo viví, esto ya pasó, y tirar la red y verla llena y decir, yo me imagino mientras tiraba la red así, decir, no, el Señor de nuevo. El Señor de nuevo no nos dejó en la segunda visita, nos ha vuelto a visitar el Señor. Es lindo esto. Entonces Juan dice, es el Señor. Y Pedro quiere ir a verlo y escuchando el testimonio de Juan nomás ya se tira. Y sabemos cómo es Pedro, a mí me encanta Pedro. Mi hijo se llama Pedro por algo y si me cambiara el nombre quizá me pondría Pedro también porque soy muy parecido. Y no se nos dice de nada que haya logrado Pedro por ir nadando. Entonces, ¿por qué Juan nos deja esto de Pedro? Porque también nos transmite su efusividad por Jesús, pero también su impulsividad. Es un líder nato, es muy efusivo, es apasionado, pero es medio impulsivo.
rasgos de su carácter que se ven una y otra vez en todos los relatos. Juan quiere dejar a la iglesia primitiva el recuerdo de Pedro. Cuando Juan escribe esto, ya no están estos hermanos. Cuando su iglesia lee este relato, el resto de los hermanos no está más. Son sus amigos íntimos. Son quienes han sufrido por el evangelio en serio. Juan sobrevivió al martirio y muere de viejo. Pero rememorando sus memorias, se acuerda de Pedro, se acuerda de estas situaciones, se mete en su propio corazón, lo vuelca a su congregación y se escribe el evangelio de Jesús según Juan. Y lo recuerda a Pedro. ¡Oh, Pedro! Era impulsivo, no saben. Yo le dije que era Jesús y se largó. Se puso la ropa para tirarse el agua. Era muy impulsivo, era apasionado, era efusivo, era nuestro líder natural. Pero no estaba maduro, que es lo que vamos a ver el domingo que viene. Todavía le faltaba. Y dice el 8. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros. Hay que nadar 100 metros, ¿no? O caminarlo con el agua baja. Es largo. Arrastrando la red llena de peces. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153 en total. Y aunque había tantos, la red no se rompió. ¿Se dieron cuenta de dos cosas muy locas acá? Pedro saca sola la red, la saca solo. Juan no puede procesar toda la información que quiere dejar. Entonces escribe un libro para que nosotros procesemos más información. Pedro saca sola la red. ¿Qué decía hace un ratito de la red? No la podían alzarse. No la podían sacar entre todos. Los otros 6 no la podían sacar. Y Pedro se sube y la baja. Con un peso que ameritaba que se rompa. Pero dice, la red no se rompió. Y Juan pone el número de cantidad de peces. Y hay mucha gente que tristemente ha hecho alegorías y ha imaginado un montón de cosas. ¿Qué significa 153? Pueden entretenerse si algún día están aburridos en averiguar esto. Pero lo que Juan quiere dejar en claro, y lo dice en este texto, la red debería haberse roto y no se rompió. Eran todos peces grandes, eran muchos, eran 153. Porque alguno puede haber dicho, no, pero eran pocos, pero eran grandes. 153 grandes. Pero la Biblia deja muy claro, Juan a través de su relato deja muy claro, que la situación es sobrenatural. Toda la noche pescando, no pescaron nada. Sale el sol, peor momento para pescar. Viene alguien, les dice, tiren a aquel lado y pescan. Es sobrenatural la situación. Esta red no la pueden alzar entre 6. Y Pedro se sube a la barca y la tira a la red con 153 peces grandes. Juan quiere dejarnos muy claro que esta situación es sobrenatural. Pero sobrenatural en nuestro plano, ¿no? En el plano espiritual es muy natural esto. Es humanamente ilógico. Pescan mucho de día, la red pesa, pero no se rompe, es arrastrada por un solo hombre. Es todo medio extraña, pero sobre todo es un déjà vu de Lucas 5, 1 al 11, de la pesca milagrosa. Es como una reelección, no reelección, relección. Es como volver a tener la misma lección. Jesús le está enseñando otra vez algo que ya les había enseñado al principio de su vida ministerial y espiritual. La ministerial de Jesús pública y la espiritual de ellos. Y fíjense el 12, versículo 12. Jesús les dijo, vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Es algo muy particular también. Saben que Jesús, no se animan a sacarse la duda, pero hay algo diferente en la apariencia de Jesús. Fíjense que varias veces Jesús reconoció por sus obras, no por su apariencia, luego de haber resucitado. Hay algo diferente. No sabemos más que esto, pero hay algo diferente. Es el mismo, pero es distinto. De todos modos, insisto en esto, Él les quiere recordar algo importante, algo que les enseñó y que ellos deberían haber aprendido y quizá aprendieron en Lucas 5, 1 al 11. Uno de los puntos clave de esta enseñanza de Jesús, tanto en Lucas 5, la pesca milagrosa, como ahora, es la manera de vivir del cristiano, que es el punto central de lo que vamos a hablar hoy. La dependencia en Cristo. Dependencia en cada área de la vida.
nosotros, al ver en el registro bíblico a Israel, lo vemos en sus guerras, ¿verdad? Entonces dice, el Señor los libró, el Señor hizo esto con sus enemigos, el Señor los cegó, el Señor los confundió, el Señor esto, el otro. Y de golpe lo vemos a Israel que va a buscar ayuda a los egipcios, a los asirios, se apoya en su propia fuerza. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos pegamos la mano en la frente y decimos, otra vez Israel, ¿no te das cuenta que no se trata de la espada, ni del carro, ni de nada? Se trata del Espíritu de Dios que te salva en todas las batallas. Otra vez Israel caminando en el camino de la autosuficiencia, de la independencia de Dios. Otra vez Israel. Entonces vemos el registro bíblico y vemos sus liberaciones, sus victorias y sus errores. Y decimos, che, Israel, qué manera de no entender esta lección. Y Dios quiere que nos quede muy claro a nosotros también, de que una y otra vez declaramos nuestra independencia y autosuficiencia, cuando en realidad tenemos que ir hacia la dependencia de Cristo cada vez más. Podemos pensar en el ministerio. Nosotros arrancamos el ministerio y en un momento inconsciente, piloto automático. Ya sé qué tengo que decir, qué tengo que hacer, empiezo a estructurar y vivo mi ministerio independiente de Dios. Y en vez de entender que por gracia de Dios el ministerio avanza a pesar de nosotros, de golpe digo, no, el ministerio avanza gracias a mí, que hago todo bien. Y declaro mi independencia de Dios. O lo vivimos de otra manera y sufrimos cosas que no deberíamos sufrir, nos preocupamos y nos ocupamos de cosas que no deberían preocuparnos en el ministerio. Por favor, acompáñenme a Marcos 4, vamos a ver un ejemplo de esto. Marcos 4. Marcos 4, del 26 al 29, la parábola del crecimiento de la semilla. Hay un video muy bueno de John MacArthur de este capítulo que se llama Teología del Dormir. Muy bueno para verlo. Pero fíjense cómo Jesús enseña algo acerca del reino del cielo. Dice, Jesús decía también, 4, 26 al 29 de Marcos, el reino de Dios es como un hombre que echa una semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día. Y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga, después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Y acá hay una gran riqueza de sabiduría. El sembrador no tiene insomnio. El sembrador elige la semilla, la planta y se va a dormir. En el ministerio muchas veces declaramos nuestra independencia y nos ponemos al lado de la planta y decir, dale, crece. Tu preocupación y ocupación es elegir la semilla. ¿Cómo va a crecer eso? No es tu problema. Depende de Dios en los resultados de tu ministerio. Anda a dormir, anda a descansar. Acá dice, él no entiende. Acá dice, él no lo sabe. En NTV dice, él no entiende. Pero en algún momento tu ministerio tiene que decir, a partir de acá depende de Dios. Y crecer en el mismísimo ministerio en dependencia de Dios. Elegí la semilla, haré la tierra, sembré la semilla. No tengo más para hacer. No tengo que osar ocupar el lugar de Dios con mi ansiedad y mi sabiduría humana, tratando de hacer algo que no me toca y no puedo hacer. No tengo que ocupar el lugar de Dios, no tengo que declarar mi independencia de Dios. Necesito a mi Dios incluso en el ministerio. Lo que tengo que hacer es descansar y depender de Él y aprender que de Él se trata todo y que Él es el que da la vida. El resto somos simples instrumentos, honrados para ser instrumentos, pero el Señor no nos necesita. A pesar de nuestras cosas, Él hace la obra. Y el que da la vida no es el sembrador, el que da la vida es Dios. Y tengo que aprender a depender de Él, incluso en mi ministerio. Incluso en mi ministerio, no solo eclesiástico, ¿no? Familiar. Como padre, como esposo, como madre, como hijo, como hija. Hay cosas que tengo que hacer y cosas que no tengo que hacer. Cosas que Dios me dio a mí para hacer y cosas que no. Y llega un punto en el cual tengo que aprender a descansar en mi dependencia, crecer en dependencia de Dios. Bueno, entonces, dependencia de Dios, ministerio.
Porque tenemos que saber que Jesús no les quería dar una lección sobre pesca. Jesús les quería dar una lección sobre vida a ellos. Podemos pensar de salvación. Vamos a Efesios 2. Vamos a ver si algo depende de nosotros. Efesios 2, 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos o a causa de nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de, con el propósito de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo, un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No puede ser más clara la Biblia. La salvación también es algo en lo que dependemos de Dios. Es clarísimo el pasaje, entre un montón de pasajes que podríamos elegir sobre esto. Dios no nos puede amar más de lo que nos ama. Nos ama en Cristo Jesús. Tengo que entender que la salvación es suya y descansa y depende de Cristo. El amor de Dios depende de Dios, no de mi conducta. Él ya sabía lo que era y decidió amarme, sabiendo todo lo que soy, incluso lo que yo todavía no sé que soy, incluso lo que todavía no soy. Él decidió amarme y la salvación que nos regaló también depende de Él. ¿Cuánto peso menos podríamos dejar atrás si entendiéramos esto? Si nosotros entendiéramos esto, dejaríamos atrás la frustración. Hice esto, a ver si Dios me ama menos ahora. Dios te ama porque te ama en Cristo, no te va a amar más por algo que vos hagas, ni te va a amar menos por algo que vos hagas. Él ya te ama en Cristo y deja el pasaje de manera muy clara que esto es de Dios. Incluso dice, esto no procede de ustedes, la salvación no procede de vos, depende de Dios. Y como depende de Dios, no la puedes perder. Ni la puedes ganar ni la puedes perder porque depende de Dios. Y dice esto en neutro, no procede de ustedes. O sea, no solo la fe, sino que la salvación ni siquiera nace de mí. Ni la fe ni la salvación nacen de mí. Es algo que es regalo, todo eso procede de Dios y es don de Dios. No procede de ustedes para que nadie se gloríe. Al punto de que nuestra salvación lo que se busca glorificar es no el amor de Dios específicamente, es la gracia de Dios. El trato favorable con el culpable. La gracia de Dios es lo que brilla a través de nuestra salvación. La gracia de que alguien no merecía ser salvo y fue salvo porque la salvación depende de Dios, no de mí, de Dios. No la mantengo yo, no la sostengo yo, no hago nada más que ocuparme, no para no perderla, sino en lealtad y devoción, me ocupo de la salvación, de crecer en ella. Esto me hace ser libre del legalismo y también de la frustración. Y no es un llamado a la desobediencia, sino realmente al contrario, a la obediencia con la motivación correcta. Si alguien entiende realmente la salvación, su corazón explota en obediencia. Si nosotros estuviéramos ahogándonos, no sé si alguno tenía una experiencia parecida, yo me acuerdo de uno allá, pero si uno estuviera ahogándose, realmente ahogándose, con el agua ya entrando en la nariz y a la boca y desesperado por su vida, y alguien lo saca, se mete en el agua, lo busca, lo agarra, lo saca al aire y usted hace y lo lleva a la tierra y lo pone ahí. Cuando usted estaba a punto de morir y alguien lo saca, ¿alguien de afuera tendría que pedirle a usted que por favor sea agradecido? No, porque usted entiende lo que estaba pasando y entiende lo que pasa ahora. Entiende que se estaba ahogando y entiende que ahora tiene vida. Cuando uno entiende realmente la salvación, muertos en delitos y pecados. Y Dios te arrastra a la vida. Y vos lo entendés muy bien, que no era por vos. Vos no te podés gloriar de nada de la salvación. No sos mejor que el vecino. La salvación no es un premio a tu fe, no es un premio a tu humildad, no es un premio a nada que vos sepas. La salvación es regalo 100%, no 99,9%, 100% de Dios. Cuando vos entendés realmente eso, tu corazón explota en obediencia. Nadie que rescata a alguien que se está muriendo
Al revés, nadie rescatado a punto de ser muerto necesita un incentivo más que ese para ser agradecido. ¿Por qué voy a vivir en obediencia? Porque es mi manera de expresar agradecimiento. Dios no me va a amar más por mi obediencia, Dios me ama porque estoy en Cristo. Depende de Él, de sus virtudes. La gran obra de amor de Dios hacia mí es en Cristo. Mi gran obra de amor hacia Dios no es nada, es agradecimiento. Él merece que yo sea agradecido y lo exprese en salvación. Romanos 12 empieza hablando de esto, ¿no? Pero es un llamado a la obediencia. Nadie que entiende correctamente en dónde estaba y en dónde está, necesita otro incentivo para ser agradecido. Dios te ama. Y su amor depende de Él, no de vos. Depende de Él. No te puede amar más porque te ama en Cristo. No te puede cuidar más porque te cuida en Cristo. Depende de Cristo. Depende de Dios. La salvación depende de Dios. Y tu vida espiritual, vos tenés que hacer cosas con ella. Pero Dios ya te ama lo suficiente y lo perfecto. Te ama en Cristo. No hay nunca más condenación para vos. Romanos 8:1. Nada te puede separar del amor de Dios. Fin de Romanos 8. Ya estás en Cristo. Ya estás en Cristo. Sé libre. Llámale en gratitud. Obedecele en gratitud. Pero recuerda, la salvación depende de Dios. Entonces, hablamos del ministerio, hablamos de salvación. Y podemos decir, no, pero pasa que el Señor tiene injerencia en estas cosas, pero estas otras cosas que son seculares de este siglo, de este mundo, son terrenales, dependen de mí. Y una de las grandes cosas donde el cristiano pierde de vista su dependencia de Dios es el trabajo. Dice, no, Señor, preocúpate por mi salvación, yo entiendo, estaba muerto en delito y pecado, pero en mi trabajo, déjame que yo la tengo re clara, dependo de mí. Fíjense Santiago 4, 13 al 17. Santiago 4, 13 al 17. Oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cómo encaja esta última declaración que trasciende su contexto? Pero ¿cómo encaja en su contexto? Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Creerse autosuficiente es jactarse incorrectamente. Y entenderlo sin arrepentirse es pecar. Usted al leer esto y al saber esto, ¿qué tiene que hacer? Hacer lo que está bien. Si no lo hace, le es pecado. ¿Qué es lo que está bien? Arrepentirse por su jactancia y su autosuficiencia en su trabajo. Usted no prospera en la tierra porque usted es muy bueno. Depende de Dios incluso en eso. Me acuerdo mi primera cirugía. No temblaba. Pero cómo oré la noche anterior, ese día, mientras operaba. Y estaba ahí y decía, Señor, 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 Señor. ¿Y saben qué pasó? Empezó a crecer, a bajar mi conciencia de dependencia y empezó a crecer el ego. Yo estudié, tengo mucha experiencia, tengo todo esto, estas experiencias, tengo esta cantidad de cirugía. Y me olvidé de Dios en las cirugías que no sé cuántas son ya, más de 1000 seguro. Así, ¿y Dios? ¿Y ya me olvidé? Pero la primera era más fácil y yo era más dependiente. ¿Sabe qué? En el pasado, en esa situación, yo era más maduro que hoy. Y entender esto me tiene que llevar a arrepentirme y recordar, soy dependiente de Dios. Si Dios quiere, me va a ir bien en mi trabajo. Si Dios no quiere, no. La primera vez que manejé mi moto, una de las motos que tuve, y empecé a acelerar, dije, ay, Señor, 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 ayúdame, que no pase nada. Y vi el 100 así, dije, ay, qué lindo que es. Señor, ayúdame. Y ahora piso el acelerador y ya me olvidé de Dios. Pero ¿qué me pasó al principio? Neciamente creí que cuando yo comenzaba esa experiencia, solamente ahí era dependiente del cuidado de Dios. Y luego empecé a confiar en mi sabiduría, entendimiento, capacidad, habilidad, y me olvidé de orar. Me olvidé de ser consciente de mi dependencia de Dios. Soy dependiente de Dios. Y si Dios quiere, me cuida. Y si no quiere, no. Y necesito crecer en mi dependencia, porque crecer en esto es crecer en humildad.
Y es algo que todo hijo de Dios debe crecer. Y podemos decir, bueno, vayamos buscando a Ageo 1, 5 al 6. Uno puede decir, bueno, pero en realidad yo me puedo esforzar un montón y porque yo me esfuerzo, el Señor me bendice. Y fíjense qué increíble esto. Dice Ageo 1, 5 al 6. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, siembran mucho, trabajan mucho. Fíjense que esto parece Argentina en los últimos, no sé, 70, 80 años. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no es suficiente para que se sacien. Beben, pero no es suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Entonces uno puede decir, pero Señor, yo me esfuerzo. Se supone que mi prosperidad y mi contentamiento dependen de mi esfuerzo. Y el Señor dice, fíjate, te estás esforzando y no llegas a ningún lado. Sos dependiente de mí más allá de que te esfuerces, más allá de la salud que tengas, más allá de todo lo que hagas. Si yo no te bendigo, no tenés nada. Y decís, bueno, pero entonces, vamos a otro punto. No soy comerciante como el de Santiago, no especulo en el futuro. No soy como el de Ageo que se esfuerza un montón y no recibe tanto, sino que yo me esfuerzo y recibo. Acompáñenme Eclesiastés 6, 1 al 2. Decís, bueno, entonces yo me esfuerzo y como me esfuerzo además Dios me prospera y ya podría declarar mi independencia de Dios. Fíjense Eclesiastés 6, 1 al 2. Hay un mal que he visto bajo el sol y muy común entre los hombres. Un hombre a quien Dios ha dado riquezas, bienes y honores, y nada le falta a su alma de todo lo que desea, pero que Dios no le ha capacitado para disfrutar de ellos, porque un extraño los disfruta. Esto es vanidad y penosa aflicción. Pero Señor, yo me esfuerzo y vos me prosperás. Dependés de Él incluso para disfrutar el fruto de tu trabajo. Si Dios no te permite disfrutarlo, por más que estés lleno de oro, de todo lo que quiera tu alma, dice aquel pasaje, si Dios no te da la capacidad de disfrutarlo, no lo vas a disfrutar. El punto principal es que todo depende de Él. Ministerio, salvación, trabajo, toda el área de la vida dependemos de Él. Dependemos profundamente de Él. No. Es una locura pensar que en algo no dependemos de Él. Es una locura en un momento bajar la bandera de Cristo y decir, acá está mi bandera, este es un estado independiente, yo manejo esta parte de mi vida. Ninguna parte de mi vida es independiente de Dios. Y cada vez que yo lo declaro y digo, en esto ando yo solito, Señor, preocupate el resto del mundo porque en esto yo maduré y puedo solo. Cada vez que hago eso estoy pecando de soberbio y estoy rechazando el camino de la humildad. Y sabemos cómo es el trato de Dios con los soberbios y cómo es el trato de Dios con los humildes. Guarda, iglesia, nos arrepintamos, sabemos hacer lo bueno, lo hagamos porque si no es pecado. Lo bueno en este caso es arrepentirnos de nuestra jactancia en el ministerio, en la salvación, en el trabajo, en donde sea, en los cuales nos declaramos independientes de Dios, consciente o inconscientemente. Todo en dependencia de Él, todo es dependiente de Él. Vamos a Juan 15, 4 al 5. Juan, aunque lo pasamos desapercibido, registra también palabras de Jesús y acciones que tienen que ver con esto de la dependencia. Juan 15, 4 al 5. Permanezcan en mí, dice Jesús, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede, no dice no quiere, no dice puede si quiere, dice no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. No un poquito, no más o menos, nada podés hacer separado de Dios. Nada, no un poquito, nada. Por eso entendemos que toda buena dádiva viene del Padre. Todo lo bueno que hay en tu vida vino de Él. Y en tu dependencia, reconocida o no reconocida de Él, Él te ha bendecido. Todo viene de Él y todo depende de Él. Todo depende de Él. Nada podés hacer fuera de Cristo, nada. Entonces entendemos que la madurez humana muchas veces la vemos como la capacidad de ser independientes. O sea, si bueno, yo maduré, ¿cómo sé? Tengo mi independencia emocional, no me importa si a mis viejos les gusta o no,
Yo hago lo que considero que es correcto. Mi dependencia económica, no me importa si mi viejo me dan o me ayudan o no me ayudan, yo me sostengo solo. Y entendemos la idea de madurez relacionada a la independencia, pero en lo espiritual, totalmente contrario. Más maduro espiritualmente, más dependiente conscientemente de Dios. Más y más y más. Entonces, cuando yo recién nací al Evangelio, fui creado en Cristo Jesús, yo pensé que algunas cosas dependían de mí. Yo le amo. Y después llegó Juan y dice, vos le amás porque Él te amó primero. Y tengo que incorporar que en realidad hasta eso dependía de Él. Y uno empieza a entender que más maduro espiritualmente, más conciencia de la dependencia, más declaración de dependencia de Él. Y la santidad está relacionada a crecer en dependencia de Él. La madurez está relacionada en crecer en dependencia de Dios. La raíz histórica del pecado es la declaración de independencia de Dios. Dios tiene un trono y Satanás dice, yo voy a poner otro trono al lado y voy a ser igual. Me declaro independiente de aquel estado soberano y establezco mi estado soberano donde el trono es para mí. Y vemos la raíz histórica del pecado en Satanás declarando su independencia. Pero no quedó ahí. Adán y Eva dijeron, nosotros podemos ser un ser independiente de conocimiento de bien y del mal. Y declararon su independencia y no les alcanzaba con que Dios les dijera algo, sino que ellos querían saber por propia cuenta si algo estaba bien o estaba mal. Y declararon su independencia de Dios. Cada vez que nosotros declaramos nuestra independencia de Dios, es un camino de pecado. Mínimamente de soberbia y jactancia. Mínimamente. Pero a veces tiene consecuencias mucho más grandes. Entonces, realmente, ¿cómo nos conviene vivir? ¿Cómo nos conviene vivir? Reconociendo la dependencia. ¿Cómo merece Dios que vivamos? Reconociendo la independencia. ¿Cómo estamos viviendo? Esa no la contesto. Pero cada uno sabe cómo está viviendo. Y si realmente vos crees, usted cree que todo depende de Él, va a poder vivir enfocado en lo que realmente merece su preocupación y ocupación. Cuando usted no cree que realmente todo depende de Él, usted se preocupa y ocupa de cosas en las cuales Dios se quiere preocupar y ocupar a su favor. Nos enfoca a entender de que dependemos de Él. Y reconocer nuestra dependencia y practicar nuestra dependencia es muy parecida a reconocer y practicar el señorío de Cristo. ¿Cristo es Señor? Sí. Lo reconozco yo independientemente de que yo lo reconozca, Él es Señor. Independientemente de que yo reconozca mi dependencia de Dios, soy dependiente de Él. Pero no es lo mismo la vida que lo reconoce que no lo reconoce. Y no es la misma la vida que entiende y que es 100% dependiente de Dios que aquel que declara su independencia en diferentes áreas. No es la misma vida. Una está marcada por madurez, por santidad, por compromiso, por luchas, por batallas. Y otra está marcada por la palabra tan fuerte pero tan cierta, mediocridad espiritual. Dependencia de Dios. Dependo de Él, lo reconozco o no, pero practicar y ejercitar esta dependencia es algo que implica muchas cosas. Iglesia, nos tenemos que arrepentir de un montón de cosas. Iglesia, tenemos que glorificar a Dios en un montón de áreas en las cuales todavía no lo estamos glorificando. Dependemos de Él en todo. Y Juan estaba repitiendo esta materia acá, ya la había visto en su principio, y está viendo. Y el Señor con mucho amor los invita a compartir de la comida con Él, en intimidad. Pero les recuerdo una vez más, por más intimidad que tengamos, seguís siendo independiente. No, seguís siendo dependiente. No declares tu independencia de Dios, sos totalmente dependiente y eso es hermoso porque Dios te ama. Dios es soberano y esas dos verdades, ¿cómo no me tira de cabeza la dependencia de Él? Me ama y es soberano. Tengo que ejercitar esa dependencia, creer que realmente Él me ama y creer que realmente es soberano y depender de Él. Y llevar, como dice Pedro, mis preocupaciones, mi ansiedad a sus pies, humillarte ante sus pies. Como dice Piper, ¿solo suficientemente humilde como para no vivir preocupado? Depende de Él. Anda, arrodillate, entrega. Dependemos de Él. Ni siquiera los pescadores pueden pescar si Él no lo permite. En muchas cosas, en todas, dependemos de Él. Vivamos glorificando a Dios, reconociendo y practicando nuestra dependencia de Él. Amén. Vamos a orar para finalizar.